Maestra, no se escucha. Sí. Muy buenas noches, maestros y maestras, bienvenidos y bienvenidas. Profesora Beatriz, Lidia, Ápalo, ¿qué tal? ¿Cómo está Moreno? ¿Cómo está Rolando, María, Edson, Sabenito? Mucho gusto, estimado Marco, lo veo aquí presente, qué bueno, me alegra poder ver su nombre después de mucho tiempo. El día de hoy, colegas, vamos a continuar nosotros con esta preparación para el concurso de nombramiento docente y ascenso de escala magisterial 2025. Esto se inició, como ustedes saben, un 5 de junio, ya estamos hoy 7 de agosto y vamos a poder ir preparándonos para lograr ese ansiado ascenso de escala magisterial y ese nombramiento, gracias al Instituto de Desarrollo y Capacitación IDECAP, quien siempre está al servicio de la educación del país y del Perú, ¿no? Entonces es un curso completamente gratuito, es una oportunidad para poder empoderarnos en referencia a nuestras habilidades pedagógicas, disciplinares, sobre todo a lo que es fundamental dentro del temario, ¿no?, que tenemos nosotros en los diferentes concursos. Específicamente en este 2025, como les hacía mención, hay un hincapié en todo lo que es la convivencia escolar, hay un hincapié en lo que corresponde a la inclusividad, las competencias transversales y claro está en lo que demanda cada una de las competencias, ¿no?, que ustedes conocen y que son de sus áreas. Bien, seguramente conforme va avanzando la noche se van incorporando. Estoy enviando el link de asistencia para que lo tengan presente, estimados colegas, y vamos dando inicio al trabajo del día de hoy. Bien, maestro Marcos, ¿desea de pronto intervenir con algún saludo hoy día? Buenas noches, maestra Luz. Un placer saludarla, un placer saludarlos a todos los maestros del Perú y de CAP está en todo el Perú. Un placer estar con ustedes y aprovechemos esta oportunidad, esta programación adicional al diplomado y la especialización que es completamente gratuita hasta el 25 de septiembre. Con el mismo link se ingresa hasta el 25 de septiembre. Sin más, le doy pase a la doctora Luz. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Un placer verla nuevamente. Igualmente, gracias a usted. Bien, dado ya el saludo del maestro Marco, ahora vamos a iniciar nuestro trabajo del día de hoy. A ver, permítame compartir la diapositiva que nos va a servir de apoyo. Estamos muy bien. Perfecto. Listo. Saludo cordial, maestros y maestras, en nombre del Instituto de Desarrollo y Capacitación EDECAP, a todos y a todas. eh, y esperemos, bueno, aprovechar al máximo este par de horas y sobre todo poder absorber algunas dudas e inquietudes que ustedes digan. Vamos a iniciar el día de hoy con algunos casos. Vamos, como dicen, de frente al grano, así que veamos casos de educación física. Ya saben que ustedes en el chat van colocando las diferentes áreas a las cuales pertenecen para que quizás podamos focalizarnos un poquito más en sus áreas, ¿correcto? Bien, casos de educación física. Observemos este casito que dice lo siguiente. Como ustedes saben, tenemos la posibilidad nosotros, tenemos dos grandes posibilidades, ¿no? En el caso. Por una parte, podemos efectivamente leer todo el texto, como el que está acá, y empezar de esa forma y luego irnos a las preguntas.
Pero también quizás por ahí alguien diga, voy a mirar esa pregunta que corresponde al caso que me van a presentar. Y eso ayudaría quizás a poder tener un panorama mucho más claro de lo que vendría en la pregunta o en el caso. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nos habla de lo siguiente. Nos habla de un método de educación física y quieren saber qué método de educación física se está aplicando durante la actividad escrita. Entonces, teniendo nosotros esa noción de lo que nos van a pedir de acuerdo a la actividad que se describe, nos vamos a ver la actividad. Dice así, luego de desarrollar la activación corporal, todos los estudiantes toman una de las bandas elásticas y se ubican distribuidos por todo el espacio, de pie mirando hacia la docente. La docente muestra 3 movimientos o 3 tipos de movimientos en los que sujeta la banda elástica de diversas maneras y la estira con los brazos venciendo su resistencia. Después, solicita a los estudiantes que repitan los movimientos. La docente les indica la forma correcta de sujetar la banda elástica y la cantidad de repeticiones que deben realizar. Los estudiantes realizan los ejercicios mientras la docente cuenta en voz alta. Bien, nos damos cuenta en este caso, como pueden ustedes ver, ya hicimos la lectura, y automáticamente como vamos leyendo, a muchos de ustedes se les va proyectando mentalmente la imagen de lo que está sucediendo. Entonces, en esa proyección de lo que está sucediendo, nos queda claro que se habla de repeticiones, nos queda claro que se les indica la forma correcta de realizar una actividad que era sujetar la banda elástica, ¿no? Se demuestra ciertos movimientos, la maestra es la que muestra esos movimientos, ¿no? Para que los estudiantes puedan observar y qué cosa dice y repitan los movimientos. Entonces, todo esto se hace obviamente después de la activación corporal. Entonces, ¿qué método es aquel en cual el maestro es quien da a conocer el ejercicio? Luego de ello, pida que repitan de acuerdo a lo que ella había desarrollado, donde pide repeticiones una y otra vez al compás de su voz, ¿no? ¿Cómo se llamará ese método? ¿Qué método de la educación física está aplicando la docente durante la actividad? Tenemos el mando directo, tenemos el descubrimiento guiado y tenemos el mando directo modificado. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la pregunta, teniendo en cuenta todo lo mencionado. ¿Eh? Vamos pensando. Ya, por acá veo una intervención de Lidia Villacorta, maestra, nos dice el mando directo. ¿Listo? ¿Por qué creerá la profesora Lidia Villacorta que es el mando directo? ¿Hay alguna otra posición o están de acuerdo con la profesora Lidia? A ver, ¿qué dice?
Miren, colegas, incluso aún sin ser educación física y dada la situación y teniendo noción de lo que es un mando directo, de lo que es un descubrimiento guiado, de lo que podría ser un mando directo modificado, quizás teniendo en cuenta lo que significa cada una de esas ideas y con lo que se está observando, ya ustedes pueden tener una noción, ¿no? Lidia ha opinado que es la letra A. ¿Qué es lo que te lleva, estimada Lidia, a considerar que es la letra A? Puedes participar escribiendo, si fueras tan amable, alguna cosita clave ahí que te dio esa respuesta. Porque la docente demuestra los movimientos y los estudiantes tienen que hacer lo mismo. Una repetición, ¿verdad? Buen punto, buen punto. Ella demuestra y luego repite. ¿Ok? Veamos. Vamos a mirar la alternativa. Y antes de mirar la alternativa, vamos viendo algunos conceptos, ¿les parece? En concreto, nada más, en concreto. El mando directo, el maestro da instrucciones claras, precisas a los estudiantes de manera directa, como bien dice su nombre, ¿no? Acá le ponen de pronto hasta puede ser hasta un poquito autoritario. Porque comienza a ver 5, 4, 3, vamos, sigan, 5, 4, 3, vamos, sigan, ¿no? A veces que hemos visto eso. Entonces, él tiene un papel muy activo en esa actividad que se realiza con los estudiantes, que es un común denominador de muchos maestros y que es como dice ahí, es un método, ¿no? Descubrimiento guiado. ¿Cuándo es un descubrimiento guiado? Su mismo nombre lo dice, descubrir. Es decir, que exploren, que resuelvan, ¿no?, una situación con la orientación del profesor. Entonces el profesor deja el papel activo, de pronto, vamos a decirlo así, y pasa esa actividad, ese papel protagónico a los estudiantes, ¿no? Puede plantear una serie de preguntas, desafíos, cómo creen ustedes que debe llevarse este trabajo. Entonces, eso permite al estudiante, de pronto hacemos unas propuestas en los diferentes ejercicios, ¿no? O también, en este caso, frente a una actividad diferente, pero en lo cual los estudiantes intervengan con propuestas de creatividad con respecto a un ejercicio o a un juego deportivo, ¿no? O a una forma de llevar algún juego colaborativo, por ejemplo. Y el método de mando directo modificado es una combinación tanto del mando directo como el descubrimiento guiado. Muchos colegas realizan este tipo de actividad, efectivamente, ¿no? Entonces, el profesor puede dar a conocer la actividad, el estudiante puede hacer modificaciones de la actividad. Entonces, esas respuestas, esos ajustes, esos cambios, o esa propuesta que puede tener el estudiante, hace que suelte ese mando directo que es tradicional y se vaya con algunas particularidades de donde se fomente, ¿no?, el pensamiento, como dice el texto, estratégico de los estudiantes. No es que uno sea mejor que el otro, pero porque va a depender mucho de lo que tú quieres lograr. Sin embargo, acuérdense que en educación física, como en cualquier otra área, la idea siempre va a ser promover el pensamiento creativo, crítico y razonamiento. Entonces, en ese sentido, de pronto sí podría, dentro de mi desarrollo de mis actividades, incluir actividad, ¿no? Una acción, una interacción de mando directo, pero mi fuerte debe estar en referencia a un modificado y es más, a un descubrimiento guiado. Entonces, en las clases tendría que yo ver esa combinación, ¿no?, necesaria para
invitar al estudiante a resolución de algún tipo de problemas en educación física. Esto que se ha mencionado fortalece la respuesta que nos dio nuestra colega Lidia cuando intervino, y creo que cada uno de ustedes en estos momentos les está quedando bastante claro lo que significa estos métodos en educación física. Ya quedará pues de pronto en nosotros. El día lunes llegaremos a la escuela, miraremos al profesor de educación física y dirán, ese es un método directo, ese es un método directo con modificado, o dirán, ese es un descubrimiento guiado. Y ahí vamos nosotros dándonos cuenta cómo enseñan en otras áreas también los maestros y maestras, ¿no? Gracias, profesora Lidia. Ha tenido usted una respuesta asertiva, como puede darse cuenta. Y ahora hablamos de un caso de religión. Como parte de, vamos empezando ahora de arriba hacia abajo. ¿Recuerdan que empezamos con la pregunta esta vez? Ya, vamos empezando ahora diferente. Veamos la lectura del caso. Como parte del desarrollo de un proyecto de investigación sobre la religiosidad popular, los docentes de una institución educativa están proponiendo que los estudiantes realicen diferentes actividades para guiar su trabajo. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes propuestas se centra en promover la metacognición del aprendizaje en los estudiantes? La pregunta radica en qué palabra dentro de esta presentación del caso. A ver, díganme ustedes. No me escriban la respuesta, por favor. No me escriban la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la palabra clave que tengo que marcar ahí en esas 4 líneas del caso? ¿Eh? ¿Cuál sería esa palabrita clave? Muy bien, Lidia. Metacognición. Perfecto. Vamos entonces a tener en cuenta esto. Lo que se busca es promover esa metacognición. ¿Correcto? Ya. Teniendo en cuenta que todos nosotros, los maestros que estamos acá reunidos, sabemos lo que significa esa palabra y sabemos desde mi área de comunicación, de matemática, de sociales, etcétera, sabiendo que esto tiene que promoverse de manera constante porque es algo transversal, parte de la movilización de la autonomía, y teniendo en cuenta que en este caso estamos hablando de un caso específico de religión que dice lo siguiente, ¿no? Que está como parte del desarrollo de un proyecto de investigación sobre la religiosidad popular, sobre esto, un proyecto de investigación. Los docentes de la IE están proponiendo que los estudiantes realicen diferentes actividades, muchas actividades. ¿Cuál es la propuesta para lograr esa metacognición? A través de esa propuesta de actividades donde se fomente esa investigación sobre la religiosidad popular. A. Entreguémosle una ficha con criterios que les sirva para que su investigación se adecue al tipo de texto y formato esperados. O sea, mira, de pronto María, ¿no? Ávalo dice, entreguémosle una ficha con criterios que les sirva para que su investigación se adecue al tipo de texto y formato esperado. Hablamos de la metacognición. De pronto por ahí, Beatriz dice, podemos pedirles que describan
¿qué etapa de la investigación les fue difícil o fácil de realizar? ¿Y qué acciones tomaron al respecto? Entonces, habla de que los chicos describan en qué etapa de investigación les fue fácil, les fue difícil, ¿no? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Qué podrían realizar? Y quizás Berta menciona, solicitemos que indiquen de dónde sacaron la información para su investigación y si le consignaron notas de pie de página en la bibliografía. ¿De dónde sacaron la información? Y con esa información, ¿qué hicieron, no? Consignaron notas de pie acerca de la bibliografía. ¿Cuál de estas 3 actividades creen ustedes que es la que promueve la metacognición? Si bien caso es un caso de religión, pero póngasela en el pensamiento de que puede ser un trabajo de otra investigación en cualquiera de las áreas. Muy bien, ahora sí la respuesta, por favor, colegas, en el chat. Tenemos respuesta de Lidia, de Ávalo, de María, claro, que está coincidiendo. ¿Algo más? Ya, creo que no hay nadie más. Bien, la pregunta del millón sería, ¿qué cosa es la metacognición? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es la metacognición? Y quizás el concepto más fácil que podemos tener nosotros cuando hablamos de metacognición es esa idea, ¿no? De que metacognición es pensar sobre el pensar. Personalmente siempre lo veo de esa forma, ¿no? Metacognición, pensar sobre el pensar. ¿Cómo es que estoy llevando a cabo mi aprendizaje, mis conocimientos? Pienso sobre cómo pienso. Frente a ello, acá tenemos nosotros justo la teoría que nos puede apoyar y luego ya vamos a ver la respuesta. Y dice, la metacognición se refiere al conocimiento y control que una persona tiene sobre sus propios procesos de pensamiento. Es decir, la capacidad de reflexionar sobre cómo aprendemos, cómo comprendemos, cómo solucionamos problemas y usar esa información para mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando los estudiantes desarrollan la competencia referida a la autonomía, no gestiona el aprendizaje a través de esa autonomía que deben tener los estudiantes, tiene 2 grandes directrices, que por una parte es la metacognición y otra es la autorregulación. ¿Correcto? Son 2 bracitos, por decirlo así, que acompañan en ese caso a esa competencia transversal. Ello involucra que tanto la metacognición como la autorregulación tienen que ir de la mano para lograr la autonomía. Y esto es válido no solamente para estudiantes, sino para nosotros también maestros y maestras. Tenemos que movilizar en esa metacognición nuestras prácticas docentes y tenemos que movilizar esa autorregulación en nuestras prácticas docentes para poder realmente lograr esa autonomía. Muy bien, entonces como estamos hablando de estudiantes, sigamos con los estudiantes enfocados. Dice, en resumen, la metacognición es pensar sobre el pensamiento. O sea, decía pensar sobre el pensar, ¿no? Lo que nos permite ser más efectivos y conscientes
de nuestras actividades cognitivas, o sea, de pensamiento, ¿no? Como el aprendizaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Por lo tanto, si fuese de esa forma como se está leyendo, y nos vamos al caso presentado, efectivamente, ¿no? El estudiante en esta situación de cuando propone, creo que fue el ejemplo que pusimos era Beatriz, ¿no? Cuando Beatriz dice, pidámoslo que describan en qué etapa de la investigación les fue difícil, les fue fácil y qué acciones tomaron al respecto. Ese qué acciones tomaron al respecto fue justamente lo que le da esa posibilidad, ¿no? De poder a la larga mejorar su capacidad de aprender, ¿cierto? Bien, entonces, cuando el alumno reflexiona sobre su propio pensamiento y su aprendizaje, obviamente está entrando a ese nivel de metacognición. Se dice que el poder conocer, el poder regular, ¿no? Por decirlo así, y el poder evaluar, que es reflexionar, estas tres capacidades permiten, ¿no?, que se logre una metacognición en la magnitud que involucra el desarrollo de una autonomía. Entonces es importante que nosotros en las escuelas, colegas, logremos promover en los estudiantes este proceso de metacognición. ¿Correcto? Bien. ¿Se acuerdan ustedes que unas clases atrás incluso se les habló el hecho de que la metacognición no necesariamente tenemos que movilizarla entonces al final de una clase, sino que la metacognición debe ir a lo largo del trabajo con los estudiantes, porque se tiene que reflexionar sobre el aprender haciendo. Entonces, no podemos esperar, si tenemos claro que dentro de la competencia eh, o el enfoque, en este caso, por competencias, nos habla de que el estudiante tiene que aprender haciendo. Obviamente que no tendría sentido que solamente nos vayamos a aplicar, ¿no?, eh, algún tipo de estrategia para recuperar esa metacognición al final, sino que tenemos que hacerlo desde el desarrollo de la misma competencia. Bien, por eso que aquí, ¿y cómo está tu trabajo? ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Qué te fue fácil? ¿Qué te fue difícil? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo regulaste tus primeros resultados? ¿Tuviste algunos errores y cómo hiciste para volver nuevamente a, a llegar al destino que se requiere, ¿no? Todo eso de ahí involucra una conversación con el estudiante. Muy bien, voy a visitar acá a los participantes, que ha sido María y Lidia. Veamos un caso de matemática. Bueno, en matemática es un poco diferente empezar con la pregunta. Tenemos que empezar casi siempre por el caso, ¿no? Pero igual, nosotros no nos quita nada el hecho de mirar siempre alguna posibilidad de respuesta, ¿no? Por lo cual, si yo leo cuál de los siguientes problemas cumple con el pedido del docente, yo sé que hay una indicación en el enunciado del caso y ejemplos de problemas que tienen, uno de ellos va a cumplir con lo que me está pidiendo el caso. Entonces, como me queda claro eso, porque ya he considerado, ¿no?, esa línea de mirar qué problema cumple con el pedido del docente, y mi mirada automáticamente se va al caso y yo leo así, al ojo me salta, cuya resolución involucre la proporcionalidad inversa, sé que lo que tengo que buscar es un problema que cumpla
con esa resolución de la proporcionalidad inversa, lo que implique esa a la resolución a la proporcionalidad inversa. Entonces dice, un docente les pide a los estudiantes que formulen problemas. Muy bien. Cuya resolución involucre la proporcionalidad inversa. Cuya resolución involucre la proporcionalidad inversa. Entonces, 3 estudiantes, que acá en este caso los 3 estudiantes van a estar dados de pronto por Berta, por Liliana y por Edson. 3 estudiantes presentaron los problemas que formularon. En primer lugar, aquí tiene que haber un dominio disciplinar, definitivamente. Es decir, el profesor tendría que conocer lo que significa la proporcionalidad inversa, obligatoriamente, ¿no? Bien, a ver, como acá era Liliana, ¿podrías leer el problema presentado en la letra A, por favor? A ver si cumple con la proporcionalidad inversa. Liliana. Liliana a la 1, Liliana a la 2, Liliana a las 3. Se perdió la refrigeradora. Bien, entonces vamos a leer. Un obrero tarda 1 hora y media en ensamblar 3 armarios o andamios. Repito, un obrero tarda 1 hora y media en ensamblar 3 andamios. Si lo contratan en una obra para ensamblar 5 andamios, ¿cuánto tiempo empleará sabiendo que realizará el trabajo con la misma eficiencia? ¿Cuánto tiempo empleará sabiendo que realizará el trabajo con la misma eficiencia? Ese es el caso, la letra A. No he dicho que hagan la respuesta todavía, Edson. Discúlpame. Vamos a leer. Estamos en lectura. A ver. Edson, por favor, la letra B. Tú eres el que lee la letra B. Leemos la letra B, Edson. Bien. Edson a la 1, Edson a la 2 y Edson a la 3. Ya. También perdió la bicicleta. Un ciclista recorre un tramo de 15 kilómetros a una rapidez constante de 30 kilómetros por hora. Seguidamente recorre otro tramo de 10 kilómetros a una rapidez constante de 20 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardará en recorrer en ambos tramos? Ese sería el segundo problema que se plantea para ver si cumple con lo que indica el docente, que formulen problemas cuya resolución involucre la proporcionalidad inversa. Y finalmente, Giovanna Cano leerá la letra C. Giovanna Cano. ¿Puedes leer, por favor, la letra C? Buenas noches. Dice, un grupo de 10 amigos ha decidido hacer una colecta para contratar una banda para una fiesta costumbrista. A cada amigo le toca pagar 360 soles. Si 2 amigos se suman al grupo, ¿cuánto le tocaría pagar a cada uno? Excelente, Giovanna. Muchísimas gracias. Muy amable. Estás ahí, registrada con doble asistencia. Excelente, gracias. Entonces, fíjense, ¿no? Nos fijamos en este caso y hablamos de la
proporcionalidad inversa. ¿Cuáles estos tres casos? Porque son, si se fijan bien, son casos diferentes, ¿no? Que nos están planteando. Pero solamente uno de ellos nos va de pronto a, digamos, a dar un ejemplo, ¿no? De dos, como le llamaríamos, aspectos, magnitudes, eh, aristas que se relacionan, ¿no? Y que de tal manera que al aumentar una, la otra disminuye, ¿no? En la misma proporción y viceversa. Entonces, cuando hablamos de ese aumenta, disminuye, eh, tanto en forma de viceversa, en la misma proporción, ya desde ahí creo que nos da la lucecita, ¿no? De lo que podría tratarse esta proporcionalidad inversa, ¿no? Usualmente lo trabajan mucho en los casos de velocidad y tiempo, ¿no? Usualmente, pero no lo es todo. Los casos típicos que encontramos a veces en las pruebas de, que nos tocan los maestros en matemática y también que nosotros cuando queremos aplicar con los estudiantes lo hacemos, es el famoso número de obreros y tiempo de trabajo, ¿no? Pero no es el único, ojo, no es el único. Entonces la idea es aquí que el alumno sea capaz de desarrollar qué cosa, las representaciones gráficas, que los alumnos sean capaces de calcular, ¿no? De hacer un cálculo de lo que vendría a ser la relación de pronto también de magnitudes, ¿no? Calcular productos de las magnitudes, entre otros. Bien, dicho esto y viendo nuestro soporte teórico que estamos trabajando ahorita, vamos a borrar acá. Acá está lo que les decía, ¿no? La proporcionalidad inversa implica que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, de manera que el producto de ambas se mantiene constante. Es común en situaciones de velocidad, tiempo y distancia. Y finalmente, la proporcionalidad inversa es una relación matemática entre dos variables en las que cuando una aumenta, la otra disminuye en forma proporcional. Es decir, el producto de ambas cantidades es constante. Si uno de los valores aumenta, el otro debe disminuir para mantener el mismo producto. Y la única alternativa que nos da esa figura es la letra C, ¿no? Que la había puesto el profesor Edson. Efectivamente, esa era la única figura, la única que mostraba esa figura. Sobre todo cuando nos dice, ¿no? Que si dos se suman al grupo, entonces ¿cuánto le tocaría a cada uno? Muy bien. Vamos al caso de comunicación. Gracias, profesor Edson, por la respuesta asertiva. Igual si nos equivocamos, estamos para aprender. Vamos a comunicación. ¿A qué encontramos acá en comunicación? En comunicación nos dice, como hoy día estamos un poquito practicando preguntas y respuestas, y va a haber una acción pedagógica que va a ser descrita, ¿no? Y nos van a pedir cuál es la más adecuada. Más adecuada. Aquí a veces tenemos puntos diferentes, ¿no? Es parte de. Un equipo de estudiantes le ha pedido al docente que revise la primera versión de su ensayo, que presenta una postura a favor del consumo de productos transgénicos. Durante la revisión, el docente nota que los estudiantes han presentado ideas que contradicen la postura que quieren defender. Por esta razón, busca que se den cuenta de este problema en su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que los estudiantes se den cuenta, y no me contesten todavía, por favor, que se den cuenta de que lo que ellos están considerando en las ideas
están contradiciendo la postura. Luego que he revisado el maestro o la maestra la primera versión del ensayo, ¿correcto? Y su postura es, en este caso, ¿no?, consumo de productos transgénicos. Entonces, si el alumno va a presentar ideas que contradicen su postura, que quiere defender, y supone que cuando tú presentas un ensayo estás defendiendo una idea, tu tesis, ¿no? Tu hipótesis, que llaman de esa forma, pero básicamente más es la palabra tesis aquí en realidad. Entonces, necesitamos ayudarlo. Estamos aplicando, ¿qué cosas estamos aplicando con ello? ¿Qué queremos aplicar? ¿Qué es lo que queremos aplicar si el estudiante se equivoca y queremos que de pronto, digamos, revierta ese error? ¿Qué es lo que estamos aplicando? ¿Cómo se llama eso? Dígame, escríbame ahí cómo se llama, pero sin, no me den todavía la clave, ¿ah? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestro estudiante está equivocado, ¿no? La primera versión, estamos revisando. ¿Cómo se llama eso? ¿Queremos entrar a tallar con qué? A ver. ¿Será con la metacognición? Digamos, podríamos verlo de esa forma, pero ya de manera indirecta, ¿no? Vuelvo a preguntar. El método cognitivo. A ver, vuelvo a preguntar. Los estudiantes, nuestra aula, están trabajando, están construyendo, en este caso, aparentemente, bueno, son los que leemos un ensayo. Pero en sus argumentos, ¿no?, y que están ellos colocando para que se valide su idea, dice acá, el docente nota que los estudiantes han presentado ideas que contradicen la postura que quieren defender. Entonces, si ellos quieren defender una postura y están presentando argumentos que en lugar de, digamos, sostener la idea, están trayéndola abajo, entonces ella quiere que ellos se den cuenta de esa situación. Entonces, ¿qué está buscando? En este caso, muy bien, está realizando lo que, eso es, muy bien, la retroalimentación, ¿verdad, Yolanda? ¿Verdad, Lidia? Sí. Ahora, ¿cómo lo va a ir logrando? ¿Cómo se dio cuenta del error? De pronto, ¿cómo está construyendo su texto? Ya, ¿qué tuvo que movilizar para lograrlo? Ya esa parte ya entra a tallar la metacognición. Por eso le decía indirectamente de todas maneras, pero aquí hablamos de retroalimentación. Aún no sabemos si la propuesta va a ser descriptiva, reflexiva, elemental. No lo sabemos, pues no lo leemos todavía las acciones pedagógicas, pero de que sí se quiere hacer una retroalimentación es bastante claro. Ahora sí, colegas, excelente. Vamos a ver, ahora sí. Entonces, frente a ello, vamos a ver cómo sería aquí nuestra presentación. A ver, la profesora Beatriz va a ser la letra A, va a ser la maestra que va a sostener la letra A. Luego, Jesús, Madeleine, la letra B. Y finalmente, Karen Simish, la letra C. A ver, empezamos con Beatriz entonces. Ya. Buenas noches con todos. Buenas noches. Comentar que el propósito de su texto es defender su postura a favor del consumo de transgénicos. A partir de esto, pedir que identifiquen los argumentos más convincentes y que los refuercen con información nueva en una segunda versión de su ensayo. Muy bien. Identifiquen los argumentos más convincentes y los refuercen con información nueva en una segunda versión del ensayo.
y les dice, les comenta que el propósito de su texto es defender su postura a favor del consumo de transgénicos. No se olviden. Muy bien. Continuamos con la, gracias maestra. Continuamos con la lectura. Buenas noches. Gracias. Solicitar que de forma oral expliquen por qué están de acuerdo con el consumo de transgénicos. Luego, pedir que lean su ensayo y subrayen con un color las ideas que creen que sirven para apoyar su postura y con otro las ideas que no lo hacen. Muy Que no lo bien. hacen. Sí, gracias. Gracias. Ya está. Entonces, estamos marcando aquí que lo que vamos a hacer es solicitar de forma oral, dice, expliquen, ¿por qué están de acuerdo con el consumo de transgénicos? El niño te habla, ¿por qué? Y le digo, muy bien, ahora vayan, lean su ensayo, con un color, marquen aquello que sirve para apoyar su postura y con otro color aquello que no lo está haciendo. ¿Ya? Miren que de pronto me pueden decir las dos son válidas, ¿no? Por eso acá dice, ¿qué acción es más adecuada? Bien, entonces la letra C, a ver, la letra C, ¿quién le tocaba? Ya me perdí. Lo leo yo, me perdí. La letra C dice así, indicar que las contradicciones en un texto son un problema de coherencia que afecta la claridad del mensaje que se quiere comunicar. Luego, señalar cuáles son las ideas de su ensayo que contradicen su postura acerca del consumo de transgénicos. A ver, chicos, jóvenes, por si acaso, las contradicciones en un texto son un problema de coherencia. Ahora yo les voy a decir cuáles son esas ideas que están contradiciendo su postura para que lo tengan en cuenta, ¿no? Tenemos tres posiciones. Ahora, la más adecuada, ¿cuál sería? Ahora sí, marcamos la respuesta que crean conveniente. Tenemos una sola, dos, a ver. Bien, está yéndose por la letra B. Tres, ¿verdad? Tres están yéndose por la letra B. Lidia, Giovanna y Ávalo. ¿El resto? ¿Nadie más? Nadie más. ¿Están pensándolo? ¿Tienen temor? Ya, vamos a las respuestas entonces. Hay más acá, perdón. Hay una A y hay B, ¿correcto? Hay una sola A y el resto dice que es B. Vamos a dejar de... Ay, quería no dejar de compartir, sino borrar. Bueno, ya, regresamos acá de nuevo. Bien. Muchas veces podemos pensar nosotros que la respuesta es esta o aquella, ¿no? Quiero ver si se comparte. Sí, está compartiendo. Ya. Pero un maestro, a lo que nunca puedo dejar de ver es tu competencia. Obviamente ya ustedes se dieron cuenta cuál es la competencia que está trabajando. Y la competencia que está trabajando está en relación a escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, ¿cierto? Por una parte. Por otra parte, también ya se dieron cuenta que dentro de los procesos didácticos, ¿no?, que se están trabajando dentro de esta competencia, estamos en aquel proceso en el cual ya el estudiante ha elaborado su primera versión, ¿no? Y lo que se busca es que elabore esa otra segunda versión, donde ya la revisión
y está la edición, ¿no? Porque primero planifica, luego su primera versión, luego ya edita y revisa y edita, ¿no? En ese sentido, para recordar solamente que una segunda versión de un ensayo hay que revisar el contenido, ¿no? Y eso involucra varios aspectos. Hay que mejorar la argumentación y ahí está justo lo que se necesita ahorita, ¿no? Porque tiene que haber claridad en los argumentos, tiene que fortalecer su tesis, tiene que justificar sus puntos de vista. Ahora, dentro de lo que somos del área, sabemos que cuando se escribe un ensayo puede haber, ¿no? Como en cualquier otro tipo de texto de esa índole, que son argumentativos, puede ir argumentos y contraargumentos, ojo, pero una cosa es que haya contraargumentos y otra cosa es que tú coloques un argumento como si fuera un argumento que es contrario a tu idea, como si fuera algo que valía tu idea. Eso es un error, ¿no? Porque cuando uno presenta un contraargumento es adelantarse de pronto a alguna figura en la cual pueden debatir tu idea, pero que tú al mismo tiempo te adelantas a esa figura que puede dar otra persona y validas de manera doble tu idea. Entonces, por si acaso. Entonces, continuando. Corrección de errores, reorganización si fuese necesario, y el feedback, ¿no? Que se da muchas veces dentro de esa figura del ensayo. Entonces, en resumen, dice, la segunda versión del ensayo es el resultado de un proceso de mejora continua buscando hacer más efectivo y pulido el trabajo original antes de la versión final. Y efectivamente, no es que esté mal la propuesta A, sino que si buscamos la más adecuada, es donde el alumno va a tener la posibilidad no solamente de leer de pronto un texto, una información nueva, sino va a ser capaz del mismo expresar, el mismo contrastar y el mismo reconocer, ¿no? ¿Dónde está su error? Entonces, está trascendiendo en cierto modo a la aproximación del descubrir, ¿no? Y no se quedó solamente en el describe, que sería de la 1, y en el elemental, que sería de la letra C, ¿no? Entonces, como que por esa índole ya nos queda clarísimo que la más adecuada es donde vaya a haber un nivel mayor de reflexión. Y en este caso, el nivel de reflexión va a ser la letra B. Muy bien, ¿correcto? Y esto no es solamente, como digo, bueno, este es de comunicación, dirán, es de comunicación. Pero cuando los profesores de DPCC, de sociales, de religión o de cualquier otra área mandan a hacer o piden al alumno que su producto es un ensayo, tienen que tener en cuenta siempre la figura de lo que involucra la superestructura y la macroestructura de un ensayo, ¿no? Es importante ver la forma del contenido. Bien, vamos al caso de DPCC. Bien. Vamos a empezar no con la parte de abajo, ahora vamos con la parte, desde la parte superior, ¿no? Y luego de esto va a ser una pregunta. Vamos a ver. Vilma, Teresa, Daniel y Josué son compañeros del colegio. Vilma, Teresa, Daniel y Josué son compañeros del colegio y conforman un equipo de atletismo que participará en una carrera de postas. Cuando iban a realizar el último entrenamiento, antes de la competencia, Josué no se presentó. Ante esta situación, Vilma, Teresa y Daniel llamaron a la casa de Josué, pero le respondieron que había salido con un amigo del barrio, ¿no? Había salido Josué. Vilma, Teresa y Daniel inician un diálogo al respecto, considerando, colegas,
los diferentes estilos de comportamiento ante el conflicto, y ojo, es para todos en realidad, considerando los diferentes estilos de comportamiento ante el conflicto, ¿cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes evidencia un estilo comprometedor? ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes evidencia un estilo comprometedor? Ya vimos cuál fue el caso. En esta situación, nuestro estudiante Josué prefirió salir con su compañerito de barrio, según dice, y los tres amigos que forman un equipo de atletismo para una carrera de postas, pues era su último entrenamiento, ¿no? Y no se presenta. Vilma dice, me molesta la conducta de Josué, porque al parecer no podemos confiar en él. Mejor lo reemplazamos por otro compañero el día de la competencia para que no nos perjudique. ¿No? Porque ya no, último entrenamiento no vino, entonces ya mejor, ¿saben qué? No podemos confiar en él. Hay que cambiarlo porque ya la competencia nos va a perjudicar, ya lo da por hecho, ¿no? Daniel dice, pienso que mejor nos olvidamos de esto por ahora y nos concentramos en seguir entrenando. Me preocupa más no estar entrenando debidamente por tener que estar pendiente de Josué. ¿Saben qué? Nos olvidamos de esto, vamos a entrenar, porque más me preocupa que estamos acá esperando a Josué, buscándolo y entrenando. Y Teresa dice, yo me siento fastidiada, porque podría habernos avisado. Pienso que ahora debemos seguir entrenando y después hablamos con él para pedirle que nos explique qué pasó y que nos asegure que no fallará el día de la competencia. ¿No? Se fastidia porque cree que debe haber avisado, pero piensa que debemos seguir entrenando y ya luego le vamos a preguntar qué pasó y que nos diga pues si nos va a fallar o no el día de la competencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos tres intervenciones evidencia un estilo comprometedor? ¿Sus respuestas, colegas? Ya. A ver, tenemos tres respuestas. Muy bien. ¿Cuáles han sido? C, C, C. Lidia dice C, Jesús dice C, Verónica dice C. Ya. Los tres están entonces en que la letra es C. ¿Alguien tiene una posición diferente? Nadie, aparentemente. Veamos. Lo siguiente. Voy a borrar esto. Los dibujitos. Muy bien. Vamos aprendiendo, ¿sí? Espérense para asegurar que me estén escuchando. Ya, vamos aprendiendo. Entonces, dice, vamos a borrar acá. Eso es. En los estilos de comportamiento o estilos de comunicación, el estilo comprometedor, también conocido como estilo de compromiso o colaborativo, se refiere a un enfoque en el que las personas buscan encontrar soluciones de mutuo beneficio y cooperación. En este estilo, los individuos no buscan ganar a toda costa, ni ceder completamente.
En cambio, intentan conciliar las necesidades y deseos de todas las partes involucradas para llegar a un acuerdo intermedio que sea satisfactorio para todos. Cuando uno aplica un estilo comprometedor, busca soluciones intermedias, busca equilibrio entre cooperación y asertividad, busca colaboración activa, cede parcialmente, pero no cede completamente, y da soluciones, ¿no?, a medio camino. Entonces vemos que hay un ejemplo donde se da por lo menos dos de estas características bastante bien marcadas, ¿no? El estilo comprometedor es una estrategia de manejo de conflictos que busca una solución intermedia donde ambas partes hagan concesiones para llegar a un acuerdo. Es un enfoque colaborativo porque el objetivo es encontrar un punto de acuerdo en el que ambas partes ganen algo. Entonces, esto vendría a ser una estrategia del manejo de conflictos. ¿Qué tan difícil es manejar conflictos, no? Muchas veces en el mundo, no solamente los estudiantes, sino también en el conflicto laboral, ¿no? ¿Sí o no? Hay ese tipo de situaciones diversas. Hay que manejar entonces de pronto dentro de este manejo de conflictos, nosotros podemos ser, como aquí en este caso, la categoría o el enfoque comprometido, ¿no? Muchos caemos a veces en el complaciente. Otros a veces se manejan su conflicto, ¿no?, siendo evitativos, o sea, lo evitan el conflicto, pero evitar no necesariamente significa lo mejor, ¿no? Hay también manejo colaborativo específicamente, ¿no?, que no manejan algunos de esos términos, que tienen características específicas parecidas a esta, pero que no buscan una solución de vida necesariamente intermedia, ¿no? Y también hay el competitivo, ¿no?, que es otro estilo de manejo de conflicto. Entonces, ya queda en cada uno de ustedes ver cuál es la solución, ¿no? Lo único que sí sería bueno, ¿no?, es que evitemos dos estilos acá marcados, ¿no? Por una parte, cuando uno maneja un conflicto con los estudiantes, en la parte laboral, ¿no?, si es así en este caso, ¿no?, el ceder siempre a la otra parte, ¿no?, por mantener la armonía y la relación, se puede hacer una situación cotidiana y que la otra persona abuse, ¿no?, o cause desequilibrio en nuestras vidas. No se puede buscar esa situación de complaciente. Que tú lo puedas en un momento dado solucionar un conflicto, ¿cierto? Bueno, esta vez voy a ser complaciente, pero no puede ser siempre, porque resulta siendo abusado en esa situación. O sea, o un estudiante, ya, bueno, Juancito es un buen muchacho, Juancito va a entender, ¿no? Ya, pues Pedro va a abusar de Juancito en un momento dado. Ahora, el que también deberíamos evitar a toda costa es el evitativo, ¿no? Porque si tú evitas el conflicto, pospones la resolución a ese conflicto, ya después lo vemos, ¿no?, pues lo vemos, ¿no?, y se va alargando los tiempos, o sea, no son oportunos ni pertinentes. Entonces, a la larga, esto puede complicarse, se puede agravar, ¿no? Hoy día el estudiante a una escuela está trayendo, vamos a poner por ejemplo, ¿no?, son ejemplos nada más, trae una bebida que contenga alcohol a la escuela y uno lo toma de una manera, pues, quiere evitarse conflictos y pospone la solución, o sabe que sus padres son padres problemáticos y dice, no, voy a tener problema con los padres y todo eso.
Pero al final, ya hoy día es esto, mañana va a venir algo peor a la escuela. Entonces, no es bueno ni ese complaciente ni ese evitativo, ¿no? Entonces, siempre busquemos el comprometido. Creo que es bastante interesante de trabajarlo porque, como dice, ¿no? Permite negociar en cierto modo, encontrar ese punto medio, ¿no? Que ambas partes hagan satisfechas, que no diga, ah, no, es que la parte de acá, la parte de allá está, ¿no? Entonces, eso y el otro, como le decíamos, el colaborativo que también se puede trabajar, ¿no? Pero requiere mucho esfuerzo, mucho interés. Se da, pero a largo plazo. O sea, no es fácil buscar la colaboración. La cooperación es fácil, pero la colaboración no es fácil. Porque para cooperar, muchos podemos trabajar porque tenemos una obligación pero el colaborar es algo ya inherente por querer realmente mejorar, ¿no? Entonces, por ahí un poquito la figura, ¿no? Evitemos complacientes, evitativos y, ¿por qué no, también hasta cierto modo el competitivo, ¿no? En cierto modo el competitivo. Bien, como yo hablé mucho, ya me pasé de la explicación, pero esto es importante, coleguitas, que conozcamos todo, porque no solamente es de una área, ¿no? Es parte de los tutores, debemos conocer, los líderes de una escuela también deben conocer. Entonces, sí, estamos de acuerdo con lo que manifestó en su momento, a ver, quienes participaron aquí, Berta, no, Berta, Verónica, Jesús, si no me equivoco, sí, Lidia, etcétera. A ver, veo que no aumentó un poquito. Creo que como estamos de vacaciones, de mentiritas, porque nosotros los maestros estamos trabajando igual, pero quizás por ahí se han tomado un poquito más de espacio, por eso la virtualidad que tiene la mayoría de escuelas, y pues están aprovechando un poquito de respiro, ¿no? Entonces ya no están, he visto mucha gente hoy día. Bien, seguro la otra semana van a incorporarse más. Un caso de PT. Un caso de PT. Espero que lo que hemos visto anteriormente les sirva a ustedes en sus aulas, que les sirva para sus clases de tutoría, para que les sirva para mejorar también sus relaciones con sus compañeros de trabajo. EPT. Aquí lo que vamos a buscar es una técnica, ¿no? Aquí lo que vamos a buscar es una técnica que sea adecuada para el caso que nos están presentando. Entonces dice, un equipo de estudiantes ha culminado la elaboración de su prototipo. Entonces ya estamos en que ha culminado la elaboración de su prototipo. Si sabemos lo que es prototipo, ¿verdad? Ahora, se dispone a realizar pruebas para evaluarlo. ¿Ya? Está en la etapa en que va a utilizar las pruebas para evaluarlo. ¿Cuál técnica te va a permitir a ti evaluar este prototipo? Tenemos acá el Scamper, tenemos el mapa mental y tenemos el test de usuario. ¿Cuál sería el apropiado? Vamos a ver las posibles respuestas. Aquí solamente va a haber dos, nada más en realidad, que podríamos nosotros de pronto entre dos decir cuál es la respuesta, ¿no? Pero sin embargo, como acá me dice que ya va a realizar la prueba, entonces automáticamente yo ya sé que, digamos, ya se logró, ¿no? El proceso en sí, ¿no? El producto. Entonces, por eso es que de pronto digo, a ver, hay uno que no tiene nada que ver, ya, pum, voló. Me quedaron dos. De esos dos, digo, a ver, mínimamente debo que entender lo que significa el acrónimo Scamper, ¿no? Entonces
Entonces, si sé que esto es una técnica para lograr algo, y luego tengo otro, y aún sin saber qué, de pronto qué involucra, podría ya yo deducir cuál es la alternativa, ¿no? Sabiendo al menos uno de los conceptos ya podría darte cuenta. A ver, ¿qué colocaron aquí? A ver, vamos a ver. Ah, ya. La letra A. Ya. Bien. ¿Alguien más? Ahí se quedan con la letra A. Ya. Muy bien. Se queda con la letra A. Vamos a dejar de compartir. Ah, no, vamos a borrar. Me voy nuevamente al... Vamos a borrar todos los dibujitos. Y tenemos otra A. Bien. Ya está. Listo. Esto que está aquí definitivamente no tenía nada que ver en la historia, ¿no? Porque voy a realizar una prueba para evaluar. Ya. Por otra parte, les decía yo, ¿no? Que había un acrónico, que es esto, que está acá. Bueno, uno en realidad es un verbo y otro es un acrónico. Entonces, ¿qué decía? ¿O qué dice de esta técnica? ¿No? Miren, aquí yo ya he culminado, Entonces, eh, el combinar, el adaptar, vamos a decirlo así, ¿no? El poder desarrollar la técnica en sí para que podamos representar ese objeto ya está hecho, ya se hizo, ya se resolvió ya se resolvió la situación que uno quería enfrentar y elaboró su prototipo. Entonces ya apliqué el diseño, ¿no? Por lo tanto, esto no podría haber sido el scamper, pues. Lo que yo voy a hacer acá, me dice, voy a realizar pruebas para ver su efectividad. Eso es lo que me está diciendo. Ay, no lo traje el borrador, no lo he traído. Ya, entonces, eso es lo que me está diciendo. Si yo ya voy a realizar ese test de usuario, eso es lo que voy a hacer, para ver para evaluar, ¿no? Si lo que yo había considerado está o no operativo. Eso es parte del design thinking, si se acuerdan un poquito de lo que son del área de EPT, podrían decir. O sea, el test de usuario, ¿no? Es una fase, ¿ya? En la cual se va a poder, como dice el texto ahí, ¿no? Prueba para evaluarlo. Y cuando sale de evaluarlo, habla de validarlo. Entonces, valido a través de test de usuario, que es la última fase de pronto de todo el diseño, y puedo pasar a perfeccionarlo o puedo simplemente observar o de pronto pues decir que todo está completo y poder empezar a trabajar. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta en esta figura. Ya, colegas, entonces ahorita voy a volver a mencionar. Voy a repetir. Ya. Es como lo que empleamos nosotros de palabra más común para todos, cuando dicen testeo, dicen el testeo, ¿no escuchas esa palabrita? Ya, entonces, ¿el testeo para qué es? Es para poder, en este caso, ¿no? En los usuarios, validar, para validar el producto. Entonces, van a validar el producto. Por eso que cuando ahí dice, ¿no? Realizar pruebas para evaluar. Entonces, viene esa partecita del test de usuario, también llamado testeo, que va a poder decir si esto
ya está para salir al servicio público o requiere todavía mejorarlo y algún tipo de pronto de alternativa de solución, ¿no? Que se pueda ir mejorando, perfeccionarlo. La pregunta del scamper en realidad son iniciales, ¿no? La S, a ver si me acuerdo, eso es sustituir, la C es combinar, sustituir, combinar, adaptar, modificar, sustituir, combinar, adaptar, modificar, la P, no me acuerdo, eliminar y revertir. La P es proponer otros usos, me parece. Entonces, es toda una técnica, ¿no? De generación de ideas, ¿no? Es utilizada mucho en lo que se llama el design thinking. Y entonces es una técnica de innovación que dice que cuando uno quiere desarrollar un producto, tiene que aplicar todas estas fases, ¿no? Por decirlo así, esta técnica. Y una vez que ya tienes ese desarrollo de cada una de las etapas, la parte de la fase final es ya el testeo. Por eso es que estaríamos en esa figura. ¿Ya? Muy bien. Incluso el Scamper se quiso llevar en un momento dado como un método, quizás por eso la pregunta también del maestro o maestra, porque se consideró en cierto modo como una técnica que se podría movilizar para la educación, ¿no? No solamente en la figura de gestión de proyectos, sino en la figura de poder desarrollar pensamientos creativos. Eso es lo que recuerdo con respecto a ello. Muy bien, entonces ya tenemos una idea. Vamos a borrar acá. Y nos quedamos con ello. Cuando la palabra aquí clave es que ya hay un prototipo, ya se culminó, quiero evaluarlo. Si quiero evaluarlo, tengo que ir a esta fase del testeo para que pueda probarse. Y esto es la construcción, esto va en la elaboración. Bueno, así, ya por decirlo de esa manera. Bien, colegas. Vamos a ver un caso de sociales. Y me voy a ir. Quería preguntarles acá. Hasta aquí voy a dejar de preguntar. Voy a cortar un ratito la proyección. Bien. Según lo que hemos estado viendo nosotros hoy día de hoy, les está siendo práctico, válido. ¿Cree que les ayuda a ustedes mirar esas preguntas antes de pasar al texto en sí? ¿O creen que no es tan relevante, que mejor es mirar el texto y luego hice la pregunta? ¿Cómo lo han visto? Hemos estado tratando de ver en esos dos aspectos. ¿Qué opinan? En los casos, como ya saqué el teléfono, creo que no me escucharon. En los casos que ustedes hemos estado mirando, ¿no? Los casos que hemos estado mirando, ¿qué tal? O sea, ya está Yoli, sí se escuchó, ¿no? Gracias, Yolanda. Yolanda, sí, me ayuda bastante, porque siento como que optimiza mi tiempo. Buen punto, Yoli, muy bien. Ajá. De pronto en algunos casos más que en otros, pero sí, es verdad, porque tu mente automáticamente se focaliza, ¿no? Ya sabes lo que quiere, lo que estás buscando, estrategia más adecuada, de pronto la palabra mágica, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es metacognición? De pronto, otro tipo de ayuda que te puede brindar mirar tu pregunta, ¿no? Y luego ya te vas normalmente. Entonces, eso. Gracias, Yolanda, por contestar.
¿Alguien que esté de acuerdo con Yolanda? ¿O Maestra, alguien que... Lidia, te escuchamos. mi maestra, justamente antes que inicie con la clase, yo quería sugerirle, ¿no? De repente ir combinando una semana sí, otra no. Me gustaría que haga un pequeño repaso de alguna información teórica que es pertinente también para esta evaluación de ascenso. O sea, ir repasando, ¿no? Y luego acompañar con estos tipos de preguntas. Ya. Específicamente, ¿a qué se refiere? Porque si nos fijamos nosotros, estamos viendo el caso, estamos viendo teoría, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y también, si recordamos un poquito, durante el mes de, cuando iniciamos el trabajo en el mes de junio, durante 6 a 5 semanas, trabajamos todo lo que era principios generales, pedagógicos, toda la parte teórica, ¿no? Y habíamos casos específicos de teorías, de todo lo que era la gama de información que pide en la evaluación. Y hemos entrado luego ya a mirar caso por caso, ¿no? Quizás se refiere a más refuerzo teórico, ¿sí? Entiendo de esa manera. Pero no aislada de las preguntas, ¿no? Porque estos test de preguntas también son muy importantes. Ya, no, Podría ser, bueno, es una petición personal, ¿no? no, sí, claro, sino que quiero entenderle bien la figura para poder darle el soporte, ¿no? Porque si nos fijamos, acá tenemos un caso, ¿no? Aquí estamos con el respaldo teórico y así sucesivamente. Ya, vamos a empezar con un poquito de teoría y luego vamos a los casos, pero siempre estamos aludiendo a la teoría, que es parte de. Ujú. Ya, maestra, no se preocupe, vamos a darle más fuerza ahí. Gracias por su sugerencia, más bien. ¿Listo? Diría. Ahí Gracias, está. maestra, está bien. Ok. Ya. A ver, vamos continuando. A ver, ¿qué decimos acá? Vemos aquí que... Vamos a sacar el teléfono, porque como estoy con el micrófono así, te he castigado hoy día. Ya. Vamos. Aquí. ¿Qué me dice? Me dice lo siguiente. Voy a ponerlo con un colorcito. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente? Ya, me van a pedir una actividad, ¿verdad? Que sea pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes. Activar saberes previos. Pero saberes previos ¿en relación a qué? En relación al concepto de conflicto socioambiental. Muy bien. Me queda claro que va a haber propuestas de actividades. Tengo que elegir aquella que es pertinente para activar los saberes previos. Al final de una unidad de aprendizaje, cuyo propósito, al inicio de una actividad de aprendizaje, de una unidad de aprendizaje, cuyo propósito es que los estudiantes evalúen problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas, la docente desea activar los saberes previos de los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes en relación al concepto de lo que es el conflicto socioambiental? Muy bien. Entonces, hay un propósito que tiene, en este caso, el maestro o maestra, que se da al inicio de la unidad de aprendizaje. Y el propósito es que los estudiantes evalúen problemáticas ambientales territoriales desde múltiples perspectivas. Y como ella quiere, como ya sabemos, activar saberes previos, ¿cuál actividad es pertinente para ello? Teniendo en cuenta el concepto de conflicto socioambiental. Aún ya sin haber visto la parte superior, viendo la pregunta, me quedaba claro qué es lo que buscaba
la intervención de la presentación de esas actividades, ¿no? A. Reproducir en el aula una entrevista radial a un investigador sobre los impactos de la deforestación en la Amazonía. Luego pedir a los estudiantes que identifiquen las ideas centrales de la entrevista y que expliquen cuáles son los problemas ambientales mencionados por el entrevistado. B. Presentar en el aula un caso resuelto de conflicto socioambiental por el manejo del agua entre dos comunidades campesinas. Luego pedir a los estudiantes que identifiquen las posiciones de cada una de las comunidades involucradas y que describan cómo se resolvió dicho conflicto. Y C. Proporcionar en el aula diferentes diarios de circulación regional y nacional, luego pedir a los estudiantes que seleccionen noticias que ellos consideren que están vinculadas a conflictos socioemocionales y que expongan las razones por las cuales realizaron dicha selección. ¿Cuál sería para activar los saberes previos? A ver, ¿cuál sería? Tengamos en cuenta que los saberes previos, ¿no? Ya ustedes ya saben, ya lo hemos conversado, es todo un conjunto de qué, ¿no? De concepciones, ideas, todo lo que el estudiante trae a la escuela, ¿no? Que lo ha adquirido a lo largo de su vida. Y por eso decíamos que entre más experiencias sociales tiene un estudiante, obviamente mucho más, digamos, rico va a ser su campo, ¿no? de saberes previos. La familia, la comunidad, que tanto se incentiva en el estudiante, esas experiencias con el contexto, ¿no? Formal y también informal, ¿no? Bien. Estamos viendo saberes previos. Y en ese sentido, a ver, estamos viendo saberes previos. Sí. Tenemos la participación de Yolanda y María. Están muy activas el día de hoy. También Lidia está muy activa. Jesús también ha participado. Ávalo también ha participado. Etos también ha participado. Beatriz también ha participado. Hay unos que no me están participando. Mucho que digamos, hay que participar. Ya. Listo. Giovanna. También Giovanna acá, ¿no? Muy bien, Giovanna. Y sí, pues, ¿no? Teniendo en cuenta, como les dije a ustedes, y acá vamos a borrar rayitas. Nos queda claro lo que significa los saberes previos, ¿correcto? Ya. Sabemos que son importantes porque es el punto de partida del aprendizaje, nos permite recoger todo lo que el estudiante realmente tiene, ¿no? Nos permite motivar al estudiante, parte de situaciones significativas, en cierto modo nos va a ayudar en un momento dado para encontrar ese conflicto, buscar cómo es que vamos a entrar con ese conflicto cognitivo con el estudiante, ¿no? Se puede
ustedes ya lo saben. ¿Se acuerdan que en una oportunidad trabajamos cómo activar los saberes previos? ¿Se acuerdan? Entonces, lluvia de ideas, ¿qué más dijimos? Análisis de imágenes, de texto, de ahí va a entrar ya la respuesta, ¿no? Muy bien. Y ahora, para los que son del área, conflicto socioambiental, ¿no? Ahí está. El conflicto socioambiental se refiere a la disputa o desacuerdo entre diferentes actores sociales sobre el uso, gestión y conservación de recursos naturales y del medio ambiente. Los estudiantes deben lograr la competencia relacionada justamente con toda la parte ambiental. Es importante que trabajemos esto con los estudiantes en el área de ciencias sociales. No sociales no solamente es construir interpretaciones históricas. Sociales tiene que ver con toda la situación económica y con toda la situación ambiental. Es gestionar también en esa línea. Por lo tanto, hay que dar esa posibilidad a los estudiantes de que puedan mirar, observar, analizar, proponer alternativas de solución frente a este tipo de conflictos, ¿no? Entonces ya, muy bien. La resolución de estos conflictos requiere encontrar soluciones equilibradas que reconozcan tanto los derechos de las comunidades como la necesidad de proteger el entorno de generación futura. Si nosotros leemos y conocemos a nivel de área, vamos a decirlo así, ¿no? Las competencias del área de sociales, ¿a qué competencia nos estamos refiriendo? ¿Qué competencia se está refiriendo el caso presentado el día de hoy? ¿A construir interpretaciones históricas? ¿O a cuál? ¿A gestiona responsablemente los recursos económicos? Que es muy importante, ojo, trabajarlo, ¿no? Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, exactamente. Entonces, por eso le decía, no solamente estamos en la línea de, porque suele pasar, colegas, aunque parezca mentira, ¿no? Todo, inclusive, bueno, ya no he escuchado últimamente, pero hace unos añitos atrás, no muy lejanos, escuchaba, pero me toca hacer el Imperio Incaico, pero me toca hacer eh, la República, la época República, me tocas, no, tengo que hablar sobre el conflicto de la guerra con Chile. Y así se lo pasaba todo el año con esto. O decía, en primero tienen que trabajar esto, en segundo esto, en tercero esto. O sea, en el enfoque por competencias, tenemos que trabajar estas tres competencias. La que Yolanda dice, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Gracias, Yolanda, por darme toda la figura completa. Y en esa, Marina, me tomo tus palabritas. La otra competencia también tiene que ver con gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Y luego ya viene con la construye interpretaciones históricas. Tenemos que trabajar en la línea de los tres. Fíjense qué importante es que los estudiantes tomen conciencia, ¿no? De los recursos naturales, de su uso, de su conservación, del desarrollo sostenible, del enfoque ambiental. Entonces, qué bonito, ¿no? Proyecto de ciencia y tecnología, ¿no? Sumado con sociales bajo esta competencia. Genial, por ahí un par de competencias más y algo, o sea, es algo muy interesante podría hacerse. Pero yo les comento, yo vivo justo frente a un parque, ¿no? ¿Por qué hago? Les voy a comentar, porque tiene que ver mucho de pronto con la parte de la conservación.
Yo vivo frente a un parque. Hay letreros que dicen que, bueno, están referidos a recoger la basura del perrito, ¿no? Que si es que es parte del letrerito. Y hay otros letreros que dicen no pisar el césped, ¿no? No pisar el césped, no dañar las plantas. Hay letreritos que dicen ahí, está bonito, no olviden, lo cortan, le echan agüita, todo. A veces hasta los vecinos hemos colaborado, nos hemos distribuido para regar el jardín, ¿no? Porque es un parque muy bonito. Pero, y a veces sucede que los niños, ¿no?, juegan pelota en el parque, bueno, en el jardín, perdón, y se les ha hablado a los niños, ¿no? Se les ha dicho, mira, ahí tienes un espacio donde hay vereda, ¿no? Que es donde, como una pérgola, ¿no? Ahí ubíquense ahí, ¿no? Y jueguen su partido, pero no valoren las plantitas, no valoren las plantas. Entonces, como que poco a poco se les ha ido concientizando, por decirlo de esa manera, ¿no? Y si no, también a veces no hemos puesto de acuerdo los vecinos y ya cuando alguien ve esas situaciones, le dice a los chicos, ¿no? De buenas maneras, por favor, niños, no valoren las plantas, mira, está creciendo la plantita, ve a jugar más allá, donde hay vereda, ¿no? Y como que los mismos chicos ya se nos están regulando, ¿no? Pero hace 2 días atrás, yo les comento, 2 personas adultas promoviendo, ¿no? Promoviendo el pisar el gras, promoviendo el aplastar las plantas, la pelota le cae a los arbolitos que recién están naciendo, lo destruyen. Entonces, ¿cómo una persona adulta puede movilizar este tipo de situaciones? Y lo normaliza. Entonces, los mismos chicos que han estado ya jugando en el otro lado, donde siempre jugaban, ya se han ido también a jugar al parque, al jardín, junto con los adultos. Entonces, ya es un poco incómodo esta situación. Eh, ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque nos falta de pronto un manejo de ese de ese enfoque ambiental, ¿no? Eh, no se está trabajando en esa línea, ¿no? No se busca un desarrollo sostenible, no se preserva el ambiente. Las plantas son seres vivos, no se los puede estar maltratando de esa manera. Es un ejemplo nada más. Entonces, yo creo que si nosotros desde la escuela al estudiante lo sensibilizamos, trabajamos con ello, lo que corresponde a esta competencia, como a la competencia que tiene que ver directamente de pronto su involucramiento, ¿no? De ciencia y tecnología y las demás. Y es más, trabajamos el enfoque ambiental que es transversal, seguramente vamos a mejorar esta situación, ¿no? Para que esos niños no sean los adultos que se ven ahora, ¿no? Que es el ejemplo que les estaba dando. Y para que también defiendan sus derechos, porque hay muchos gobiernos que maltratan y hacen desmadre con lo que es nuestro territorio, nuestro espacio, ¿no? Nuestros recursos económicos. Uno tiene que comprender cómo funciona, por ejemplo, un sistema económico, ¿no? Financiero. Y debería también conocer la importancia del ahorro, la importancia de la inversión, que se ve en gestiona responsablemente los recursos económicos y que esto se ensambla muy bien con la competencia de educación para el trabajo, ¿no? Que tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, hay toda una linealidad que a veces no lo vemos cuando desconocemos. Por eso siempre digo, un maestro que es de una área, que tiene manejo de sus competencias, no quiere decir que no deba conocer las demás, porque eso nos ayuda al menos familiarizarnos, porque eso nos va a ayudar a elaborar buenos proyectos de aprendizaje que en esa línea de la interrelación de las competencias. Muy bien, entonces, efectivamente, la respuesta era la letra C, porque estamos hablando de saberes previos, ¿no? De eso estamos hablando. Y por lo tanto es la única lo otro era ya que relacionen, lo otro era ya que de pronto a otra persona hable, ¿no? Y no es así, eres uno lo que conoce. Articultura dice lo siguiente. Uy, ya lo puse la letra, ya no importa.
¿Por qué sería explora y experimenta los lenguajes del arte? Mejor así. Aquí lo que estamos viendo es el manejo del maestro o maestra con referencia a la competencia. De la competencia y con referencia a las capacidades. Entonces, la docente propone a los estudiantes que se organicen en grupos y desarrollen la banda sonora de un día cualquiera en el colegio, como si fuera una película. ¿Ya? Entonces, se organizan en grupo y van a desarrollar la banda sonora. Para ello, deberán confeccionar un video en el que representen las actividades de un estudiante de la comunidad educativa durante una jornada escolar. Y a cada suceso de las actividades durante esa jornada escolar, le va a corresponder una pieza musical, que lo elige el grupo. Entonces, ok, van a confeccionar un video, van a desarrollar la banda musical, le van a poner una pieza musical a cada uno de las actividades que desarrolla el estudiante durante su etapa escolar. Desde ahí ya sabemos más o menos a qué competencia nos estamos dirigiendo. Luego dice, cada pieza deberá representar aspectos característicos de la cultura de la comunidad, si nos quedó claro, como sus valores, sus anhelos, los logros, los desafíos que enfrentan día a día. La pregunta es, ¿qué capacidad desarrollan principalmente los estudiantes cuando planifican la realización del video? Lo único que voy a preguntarles aquí, porque ya se fue por añadidura, lo único que voy a preguntar si es que hubiese aquí del área de arte y cultura, ¿qué competencias se está trabajando? ¿Qué competencia se está trabajando? Si hablamos de la realización de algo, que en este caso es un video. ¿No hay nadie de arte y cultura acá? Puede ser. Yo les voy a dar dos palabritas claves, ¿ya? Yo les voy a dar dos palabritas claves. Quien aún sin ser profesor de arte y cultura podemos darnos cuenta. ¿Será aprecia o será crea? Si van a planificar un video, van a ponerle pieza musical a cada actividad que se desarrolle dentro de la escuela, que se refiera con sus valores, sus anhelos, sus logros, sus desafíos. ¿Está apreciando una manifestación artística o está creando un proyecto de lenguaje artístico? Muy bien, ¿no? Está creando. Por lo tanto, estamos refiriéndolo a la competencia de crea proyectos de los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, es una competencia de arte y cultura y la otra competencia de arte y cultura es aprecia, ¿no? Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, ¿correcto? Entonces, cada una de estas competencias tiene sus capacidades. En este caso, si estamos en una etapa de planificación, ¿no? Tal cual se está diciendo, y teniendo en cuenta aquí que las capacidades son tres: explora, experimenta el lenguaje de arte, aplica y procesos artísticos, y evalúa y socializa los procesos y proyectos. Entonces, nosotros nos queda bastante claro que estamos trabajando, en este caso, la primera de las capacidades, ¿no? Bueno, eso creo que no ha sido tan difícil.
rápidamente nos podemos dar cuenta, dado la competencia. Entonces aquí el maestro que hace solución de este problema, lo único que tendría que entender es cuál es la competencia. Si tú sabes cuál es tu competencia, lo otro va a caer muy fácil de hacer. O sea, yo sé mi competencia y estoy en la primera fase, que es planifica. Así que así de simple, y no puedo evaluar porque todavía estoy en planificación. No puedo aplicar porque todavía no estoy construyendo. Estoy recién conociendo, ¿no? ¿Qué pieza musical voy a trabajar? ¿Qué aspecto voy a trabajar? Estoy en la parte prácticamente de la planificación de mi proyecto. Y ahí estaría la respuesta. Un caso de ciencia y tecnología en estos 2 minutos que nos queda. A ver, veamos. Sofía, una integrante del equipo, comenta lo siguiente. Si hubiéramos utilizado una lata vacía de gaseosa en lugar de un tubo de ensayo por conducción, la lata, como es de metal, se habría calentado más rápido que el vidrio del tubo de ensayo. Una palabrita clave aquí es esta, porque hay un conocimiento del estudiante, ¿verdad? Yo, profesor, profesora, ahí. ¿Cuál es el aprendizaje evidenciado en el comentario del estudiante? ¿Qué aprendizaje se ha evidenciado en el comentario? Cuando dice, ¿no? Si hubiéramos utilizado una lata vacía de gaseosa en lugar del tubo de ensayo, la lata, como es de metal, se habría calentado más rápido que el vidrio del tubo del ensayo por conducción. ¿Qué aprendizaje está evidenciando el estudiante? A. Diferencia entre calor y temperatura de las sustancias. B. Define que el calor es una manifestación de la energía térmica de las sustancias. C. Identifica que las características de las sustancias influyen en la cantidad de calor que transfieren. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí la idea es que hay 2 alternativas que nos puede, como dicen, jalar el ojo, ¿no? Y hay una de ellas que de pronto aparentemente la respuesta, pero en el fondo no lo es. Así que miren bien cuál sería esa respuesta. Nos queda claro que la niña, la alumna, cuando habla de conducción, porque vamos a ayudarles con esa partecita, nos habla de qué, de cómo se transporta, ¿no? La energía térmica, ¿correcto? O sea, la conducción es una de las 3 formas. Entonces, ella tiene un conocimiento de ello, por eso es que nos decía, ¿no? Si la lata fuera, como es de metal, se habría calentado, ¿no? El tubo de ensayo demora un poquito más porque es de vidrio. ¿Cuál sería la respuesta? Los que son del área saben perfectamente que cuando hablamos de esta forma de, transporte de la energía térmica, también probablemente se tenga que considerar que hay otras 2 formas más, ¿verdad? Una es la radiación y la otra, si me ayudan, les agradecería bastante cuál es la otra forma, ¿no? Porque una es la radiación, la conducción, y nos faltaría una. A ver si lo colocan ahí la que nos falta. Bien,
Ya tenemos respuesta. Me menciona la letra C. Características de las sustancias que influyen en la cantidad de calor que transfieren. ¿Será esa la respuesta? Convección era, no, Leslie, gracias, Leslie. Convección, me había olvidado eso. Entonces, la convección, la radiación y la conducción. Gracias. Ya está, registrado. Muy bien. Estamos acertando con nuestra intervención, ¿verdad? Estamos acertando con nuestra intervención. Exactamente. Porque está hablando de lo que, en este caso, lo que va manteniendo el calor en la sustancia mencionada a través de la lata. Perfecto. Muy bien, maestro. Bueno, ¿cierto? Y acá está la explicación. Ay, vamos a borrar acá. Vamos a borrar aquí. Ya está. ¿Por qué la respuesta? Sofía está señalando que la lata de metal se calentaría más rápidamente que el vidrio del tubo de ensayo, lo que indica que está entendiendo cómo las características del material, en este caso el tipo de material como metal o vidrio, afectan la conductividad térmica, que es la capacidad de una sustancia para transferir calor, y los metales como la lata generalmente tienen una mayor conductividad térmica que materiales como el vidrio. Entonces, esto hace entender que el estudiante comprende las propiedades físicas, ¿no? Transferencia de calor, y cómo este calor se transfiere entre las sustancias. Bien, ese es el sustento que se da al trabajo. Estimados maestros y maestras, les agradezco su atención el día de hoy, 7 de agosto. Y aquí nos estaremos viendo nuestra próxima intervención el próximo jueves, Dios mediante. Muchísimas gracias por su atención y su participación. Y vamos hacia adelante. Ya estamos en el mes de agosto como jugando. Hay que ponerle mucha fuerza. Nos queda prácticamente este medio mesecito más. Saben que esto es solo, voy a dejar de compartir, esto es solo como las pautas, ¿no? Ya queda en nosotros hacer la profundización de algunos aspectos que digo, mira, no conozco, me falta, voy a leer más, de eso, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús, por tus bonitas palabras. Gracias, Lidia, por tu participación. María, Beatriz, Giovanna, y que tengan una bonita noche y un bonito viernes para todos ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Chao, Jesús. Gracias a ti por leer. Gracias por participar.